Amigos invisibles, es arriesgado y se presta a discusión, ciertamente, tratar de decidir cuál es la más asombrosa y extraordinaria obra de arte que el hombre haya realizado en toda su historia. Pero si hubiera que llegar a esto, a esa decisión, es muy posible, casi seguro, que la inmensa mayoría de quienes pueden opinar dirían que esa obra existe y que esa es la decoración que para la Capilla Sistina del Vaticano realizó Miguel Ángel. En efecto, lo que allí realizó este hombre, con su solo genio, con su inmensa capacidad creadora, es deslumbrante, va mucho más allá de lo que pudiéramos pensar la capacidad creadora de un ser humano y produce todavía a casi 500 años de la época en que se realizó la misma impresión de descomunal, de increíble, de inverosímil, de más allá de las potencias normales de los seres comunes y corrientes, o de la mayoría de los seres humanos, que produce la visión de aquello que salió de la capacidad creadora y visionaria de un ser. Miguel Ángel Buonarroti, el florentino, el gran artista del Renacimiento, había sido fundamentalmente un escultor, y él se sentía un escultor, y comenzó su obra y sus grandes realizaciones como escultor desde muy joven, desde que comenzó su educación artística en Florencia. Y es solamente ya cuando él se acerca a los 24 años, a los 30 años de edad, ya ha pasado casi toda su juventud, cuando el Papa Julio II resuelve decorar de nuevo la Capilla Sistina del Vaticano. La Capilla Sistina era una capilla pequeña en el Vaticano que tenía cierta tradición porque allí se reunían los cónclaves de cardenales, porque tenía decoraciones de grandes pintores y porque además estaba construida con las proporciones que la Biblia en el Antiguo Testamento le asigna al Templo de Jerusalén. Es decir, un largo igual a 2 veces el alto y a 3 veces el ancho. Entonces él resolvió llamar a Miguel Ángel para que hiciera esta decoración. Miguel Ángel no quería, porque aun cuando él había estudiado la pintura al fresco en su juventud en Florencia, él no se sentía pintor, él no le interesaba la pintura, él se sentía un escultor y proyectaba realizar su obra como escultor. Y el Papa Julio II, que fue un papa guerrero y emprendedor, había pensado comisionarle a Miguel Ángel y se lo comisionó la construcción de su propia tumba, que hiciera un gran mausoleo. Y Miguel Ángel concibió una obra gigantesca que se iba a componer como de 40 estatuas de tamaño inmenso de mármol, que serían la tumba de Julio II. Esa obra le ocupó muchísimo tiempo, realizó parte de ella, no la completó nunca, pero fue siempre una especie de leitmotiv que tuvo alrededor de su vida. Pero es de pronto Julio II mismo quien resuelve que esa capilla la decore Miguel Ángel. Sobre todo la bóveda, el techo de la Sistina. Y Miguel Ángel finalmente acepta, no de muy buena gana. Hay cartas de él en que dice que ese no es su arte, que él es un escultor, y en efecto él era un escultor y un arquitecto. Pero acepta finalmente, y el año de 1504 comienza esa gigantesca, esa titánica obra. Era una superficie inmensa, toda la bóveda, en una situación muy difícil de pintar, porque tenía que pintar sobre unos inmensos andamios en posiciones muy difíciles que le afectaron su salud, cayéndole la pintura encima, porque también esto es importante decirlo, toda esa decoración está hecha en lo que se llama pintura al fresco. La pintura al fresco era una técnica muy especial que se desarrolló desde muy antiguo, lo conocieron los romanos, pero que estuvo muy en boga en el Renacimiento. Y consistía en pintar sobre una pared, pero no sobre la pared con pintura al óleo, sino sobre el revestimiento, sobre lo que llamaríamos el frisado de la pared, que generalmente se hacía con yeso. Y entonces sobre esa mezcla fresca, por eso se llama el fresco, antes de que secara y fraguara, con colores al agua, no colores al óleo, se pintaba. De modo que había que pintar con mucha rapidez, no había manera de enmendar, porque desde luego lo que estaba allí lo absorbía esa materia fresca, y luego eso secaba con la materia fresca y permanecía de un modo inmutable incorporado al revestimiento mismo. Era muy difícil, muy exigente, no había manera de corregir ni de retocar, lo que había de cambiar había que destruirlo,
Y esto es el estilo de la técnica que Miguel Ángel va a realizar. Él tenía cierto desprecio por la pintura al óleo y decía, y muchas veces dijo que la pintura al óleo era una pintura para mujeres, que la pintura de los hombres debía ser al fresco, que era una pintura pues muchísimo más exigente y más dura. Y al fresco pinta esa inmensa bóveda que tiene una extensión increíble. Él no va a pintar la bóveda como cosa en sí, él va a construir en cierto modo arquitectónicamente la capilla por dentro, porque todo esto tiene una gran parte de lo que llamaríamos una arquitectura de apariencia. Él va a construir unas estructuras arquitectónicas, va a pintarlas, mejor dicho, que articulan toda esa bóveda y le dan una estructura que prolonga las paredes, pero que las prolonga en una serie de medallones, de arcos, de formas arquitectónicas que le dan una fuerza y una unidad extraordinaria al conjunto. De modo que él ve aquello como arquitecto y luego lo ve como escultor, porque de luego Miguel Ángel no le interesaba el color por el color, a él le interesaban las formas. El interés fundamental de él era la figura humana. Él pensaba que todo estaba expresado en la figura humana y que todo podía expresarse por medio de la figura humana. Todo el patos, todo el drama, toda la condición profunda del hombre podía expresarse en esa forma. Y es lo que él va a realizar. Van a ser unas grandes estatuas reproducidas visualmente por medio del fresco, pero que vistas y concebidas estatuariamente como volúmenes macizos y sólidos. Incluso mucha parte de lo que él pinta son estatuas falsas, porque él pinta nichos en los que aparecen estatuas, medallones en los que aparecen formas esculpidas, de modo que hay un constante recuerdo de la escultura. Pero esa gran superficie central, él la va a dividir en 9 grandes espacios. Esos espacios van a comprender lo fundamental del origen del mundo en el Antiguo Testamento y del origen del cristianismo. Él va a pintar sobre todo en el techo toda la parte de la creación del mundo y de la creación del hombre. Estos 9 panos se van a dividir, según su manera de entender las cosas, en 3 panos dedicados a la creación del universo, en los cuales va a pintar a Dios 4 veces. Es muy impresionante la forma en que Miguel Ángel ve a Dios, en que lo pinta. Él lo pinta como un poderosísimo anciano, con unas tremendas barbas, con una mano de un poder y de una fuerza extraordinaria, y que flota en el espacio, y que tiene una majestad y una presencia terrificante. Esa figura aparece 4 veces en el techo de la Sistina. Primero, en el acto primordial de separar la luz de las tinieblas. Después, en el panó en que él pinta la creación del sol, la luna y las estrellas, que tiene una potencia dinámica extraordinaria porque aparece, claro, como una especie de inmenso satélite girando en torno al sol y a la tierra, esta figura divina que arrastra con su fuerza la visión misma del espectador. Luego aparece la separación del agua y de la tierra, de modo que esos 3 primeros panos, o 3 últimos, porque él pintó a la inversa, estos panos que están sobre el altar los pintó finalmente. Y por último comienza con el hombre y pinta la escena de la creación del hombre. Esta es una de las obras más extraordinarias que haya realizado Miguel Ángel. La figura de Dios aquí es más joven, es un anciano mucho más vigoroso que flota en el aire, sostenido por ángeles que no tienen alas. Miguel Ángel nunca pintaba ángeles con alas, todos los ángeles de Miguel Ángel son sin alas. Entonces está rodeado de unos ángeles y de unos espíritus que lo rodean y lo sostienen en el aire o lo acompañan, y él flota, y frente a él, en un pedazo de tierra aislado, está la figura de Adán, la figura del primer hombre. Es una figura tirada en tierra, soñolienta, da la impresión de una figura sin voluntad, sin visión, una figura de pura carne, y estira la mano, esa figura divina y todopoderosa que flota del espacio para insuflarle el alma, para insuflarle el espíritu, y se lo insufla tocándolo con el dedo, y hay un momento en que los 2 extremos de las manos se acercan, y están a punto de tocarse y parece que una chispa eléctrica fuera a estallar entre esos 2 dedos. Es de una potencia y de una visión tan sobrecogedora que es inolvidable como solución del problema. De allí en adelante sigue con la figura ya de Adán, se entra a la etapa pues que pudiéramos llamar adamita en que aparece el hombre. Entonces sigue con la creación de Eva, salida de la costilla de Adán, y luego con la gran escena de la caída del hombre, cuando Adán y Eva pecan y son expulsados del paraíso.
que es un panó bellísimo, en que en el centro está el árbol de la ciencia del bien y del mal, con la serpiente arrollada como una especie de poderosa columna salomónica. A un lado está el momento en que ellos van a comer de la fruta, que es una escena tierna en que están las dos figuras cerca, y luego a la derecha están las dos figuras cuando son expulsadas por el ángel del paraíso, que ya es la escena de horror en que el hombre ha entrado en la etapa de la caída. Y luego, a partir de esta escena, pues completa la etapa adánica, la creación de Adán, la creación de Eva y la expulsión del paraíso. Entran tres panos con la historia de Noé, que son igualmente de una extraordinaria belleza y en los cuales sobresale, sobre todo por el vigor de la composición, por la simplicidad con que él pone las figuras unas con otras y el dramatismo que le da, el diluvio universal. Esas figuras del diluvio universal constituyen una de las grandes creaciones que él realiza allí. Pero no son 9 panos sueltos. Esos panos, los pequeños, están rodeados de 4 figuras arquitectónicas que la sostienen. Y luego en los nichos falsos que él pinta, aparecen todos los profetas y todas las sibilas de la antigüedad que predijeron la venida de Cristo. De modo que es como un inmenso coro de voces antiguas que está anunciando la venida del Mesías, la venida del Salvador, y que resuena alrededor de la capilla en todo momento. Y también en algunas formas triangulares está la genealogía de Cristo. Todos los antecesores de Cristo, desde Jesé hasta José. De modo que esta inmensa obra la realiza este hombre a los 30 y tantos años de edad, en 4 años de trabajo continuo, con gran esfuerzo y sacrificio, con una voluntad extrema y prácticamente él solo, porque tenía ayudantes, pero eran ayudantes sobre todo para la parte material, es decir, para preparar los colores, para preparar la mezcla fresca donde él iba a pintar, para ayudarlo en esa parte material del esfuerzo. Pero quien hacía los cartones y quien pintaba sobre la materia era Miguel Ángel. De modo que esa inmensa obra la hace él solo. Cuando él termina esta obra, el asombro fue inmenso. Todos los que lo vieron quedaron sobrecogidos del poderío de aquella obra, de aquella creación increíble de un solo hombre. Pero claro, Miguel Ángel no estaba satisfecho porque él no creía que su obra era una obra de pintor y él lo que quería era realizar su gran obra de escultor. Y sobre todo tenía el compromiso de ese monumento gigantesco que él iba a realizar como la tumba de Julio II. Y que uno se imagina perfectamente que hubiera sido una especie de capilla Sistina de piedra, porque en gran parte la concepción arquitectónica y escultórica de la Sistina es simplemente la transmutación a otro medio de la visión que él debía tener de lo que iba a ser el inmenso mausoleo de Julio II, que no realizó nunca sino parcialmente en algunas grandes estatuas como la famosa estatua de Moisés. Después que él termina el año de 1512, la pintura de la Sistina, él se marcha de Roma y se dedica a otras cosas, y va a pasar mucho tiempo hasta que viene un papa que se llama Clemente VII, que era un papa de la familia de los Medici, y que vuelve a llamar a Miguel Ángel, y lo quiere encargar de dirigir toda la parte arquitectónica de la reconstrucción del Vaticano que está realizando y de San Pedro, y además una especie de director general de Bellas Artes del Vaticano, y para que complete la Capilla Sistina. Esto no se puede realizar porque Clemente VII muere, pero el papa que lo sucede, que es Paulo III, tenía la idea de que había que completar toda esa pintura, esa decoración de Miguel Ángel de la Capilla Sistina, y que esa decoración debía hacerse en la pared del fondo, la que está detrás del altar. Esa pared estaba decorada, estaba pintada por grandes pintores del 480 con escenas del nacimiento de Cristo y el nacimiento de Moisés, pues en el afán pues de acercar el Antiguo y el Nuevo Testamento como una unidad. Pero había que borrarlas, desde luego, si se iba a realizar esa obra. Miguel Ángel resistió igualmente mucho a ese encargo y no quería realizarlo. Ya era un hombre de más de 60 años cuando lo vuelven a llamar, hasta que por fin en el año de 1536 él accede a pintar ya no es una bóveda, sino un muro, un inmenso muro, que es el muro de fondo de la Capilla Sistina. Y entonces escoge como tema el juicio final. Así como toda la bóveda de la Sistina es la creación del mundo y la creación del hombre y la primera caída y el nuevo pacto que surge en torno de Noé, él va a pintar entonces el fin del mundo, el fin del hombre, el fin de la humanidad. Y concibe ese inmenso fresco en que está todo ese mundo de grandes figuras que es el juicio final. Lo concibe de un modo muy
poderoso, a base de inmensas figuras humanas desnudas, todos están desnudos. Y en el centro, presidiendo, está una figura de Cristo, que es un Cristo atlético, un Cristo sin barba, un Cristo muy griego, muy clásico de la antigüedad y muy poco acorde con la iconografía cristiana que predominaba en el Renacimiento. Y lo pone en el centro de una figura no solamente atlética y poderosa, sino amenazante, con un brazo derecho que parece amenazar. Esa figura está rodeada por todas las grandes creadores del cristianismo. Ahí están Pedro, está Pablo, están los grandes profetas, están los grandes apóstoles, están todas las figuras pues, que acompañaron a la creación del cristianismo y que lo definieron. Y Cristo en el medio con su madre, la Virgen, en una figura recogida allí, en una actitud pasiva, contemplando aquella terrible escena. Y entre las figuras que lo rodean, hay una figura muy particular que está debajo de la figura de Cristo, que es la imagen de San Bartolomé. Decía que había muerto en el martirio despellejado, le habían arrebatado el pellejo, y lo pinta como un anciano poderoso sentado que tiene su propia piel en la mano, el pellejo que le quitaron. Pero esa piel no es solamente una piel cualquiera. La cara de esa piel, que es una cara deformada, caricatural y dolorosa, es el autorretrato de Miguel Ángel. Miguel Ángel se autorretrató allí ya viejo, con un retrato lleno de dolor, lleno de lo que debía ser su sentimiento en aquel momento, una cara dolorosa, triste, grotesca, en que él se pinta a sí mismo, aquel inmenso creador de belleza, como un ser feo y contrahecho que lo era en realidad. Este autorretrato es el único gesto de presencia suya en toda esa inmensa creación. Y lo hace en esa forma caricatural y despectiva, como el rostro deformado del pellejo de San Bartolomé. En la parte que está a la izquierda del espectador, se presencia la resurrección de los muertos. Es el día del juicio final, y en la parte central están unos ángeles tocando las trompetas, ángeles sin alas, llamando a resucitar a los muertos, y se pintan los muertos saliendo de las tumbas, unos en esqueletos, unos con un poco de carne revistiéndose, y empezando a subir hacia el cielo, en una ascensión en que hay un conjunto de figuras humanas sobrepuestas unas a otras en una especie de succión poderosa que los lleva hacia arriba, hacia donde está Cristo, hacia donde está el cielo, hacia donde está el gran juicio que va a darle a cada uno su reconocimiento. Pero esas figuras que suben por el lado izquierdo y que se centralizan en aquella gran corona de los fundadores del cristianismo en torno a Cristo, y que tienen ese movimiento, es un movimiento circular, porque luego al otro lado, es decir, a la derecha del espectador, empiezan más abajo de las figuras de los fundadores, en que están Pedro y Pablo y los grandes apóstoles, empiezan a aparecer las figuras de los condenados. Es decir, así como Cristo recibe y reconoce a los suyos, castiga definitivamente a los malos y los envía al infierno. Y entonces aquello es una catarata de figuras humanas mezcladas las unas a las otras, que están cayendo hacia el infinito abismo del infierno y que se precipitan en una oleada continua con caras de terror y de espanto, tratando de no caer, de agarrarse los unos a los otros, de huir del destino que los llama, porque el final de la parte derecha ya no es la tierra en que resucitan los muertos, es la entrada del infierno. Y entonces allí está la figura de Caronte. Hay que pensar que Miguel Ángel está lleno de ideas del Renacimiento y de ideas neoclásicas, y también de mucha visión del Dante, porque él ha leído el Dante para toda esta reconstrucción del otro mundo. Y esas figuras que están abajo están presididas por el gran juez del infierno, según la mitología antigua, que era Minos. Allí aparece Minos recibiendo las almas de los réprobos y de los que van a sufrir el castigo eterno, y toda esta gente tiene un aspecto de horror y de angustia inenarrable entre la figura poderosa de Caronte en su barca, que tiene un remo en la mano con la que parece amenazar a aquellos espíritus aterrados, y la figura de Minos, del gran juez infernal, que va a asignarle a cada uno su castigo eterno. Todo esto, claro, conforma un movimiento circular, una especie de gran vórtice, un movimiento casi de astros, ¿verdad?, y que giran en torno a aquella figura central de Cristo. Y eso da un poder de expresión y de fuerza extraordinaria a ese conjunto. Este no es un cuadro que representa ningún espacio determinado, no hay espacio. Prácticamente hay muy poco color. Con el tiempo, claro, el juicio final se ha oscurecido,
y hoy en día es un cuadro muy sombrío, con una luz azuluzca en el fondo, pero que tiene muy poco contraste de color y contrasta precisamente con esa aglomeración de figuras en un espacio indeterminado que no es lo que él había hecho en la bóveda, en que había pintado de una manera más tradicional. Esto es una visión. Él lo que está pintando es la visión de lo sobrenatural y una visión que al mismo tiempo es terrible. Es la visión del destino del hombre. El hombre está condenado, el hombre está viviendo transitoriamente y va a afrontar un juicio final definitivo y la condenación eterna. Y hay un juez implacable que es Cristo mismo, pero que no es el Cristo paternal, no es ni siquiera ese Dios de grandes barbas, ese Jehová que él ha pintado en los cuadros 24 años antes de los cuadros de la bóveda. Este es un Cristo atlético, un Cristo amenazante, un Cristo con un brazo alzado que parece condenar y amenazar con una fuerza infinita, lleno de fuerza, lleno de decisión, que tiene muy poco de esa visión del Evangelio, del Cristo amable, del Cristo dulce, del Cristo apacible, sino de una terribilidad, como decían los hombres de la época de Miguel Ángel, que lo encarna. Esta obra la termina Miguel Ángel, también le toma 4 años y pico hacerla, y la termina el año de 1541. Fue cuando se abrió al público la Capilla Sistina, y las gentes que entraron sufrieron una impresión inolvidable. Iban muchedumbres de romanos, de gentes de la iglesia, de príncipes, de grandes señores y de pueblo, y la gente caía de rodillas ante el horror de aquella visión que les anunciaba el peligro de que tenían que afrontar del juicio final y de la inexorable hora de rendir cuenta. Y esa impresión de grandeza sobrecogedora se completa con la otra visión mucho más serena de la bóveda. De modo que con estas dos cosas, Miguel Ángel completa esa obra gigantesca e incomparable. Nadie ha creado una obra de esa magnitud, de esa unidad, de esa grandeza, de esa ambición de expresión que él logra poner allí. Y eso a pesar de que él continuamente protestaba de que él no era pintor, de que la pintura no era su medio, y que él lo que quería realizar su grande obra de escultor, que fue también inmensa obra. Porque este hombre fue no solamente el hombre que creó la más grande obra pictórica que la humanidad tiene, sino es uno de los más grandes escultores, si no el más grande que la historia ha conocido, y fue un gran arquitecto, porque diseñó no solamente la bóveda de la Basílica de San Pedro, sino muchísimos edificios bellísimos que hoy existen y plazas, y encima de eso fue un gran poeta, porque todo esto escribía él poesía en la que expresaba lo que intentaba también expresar en su obra plástica. Veo que esta es una figura grandiosa y casi única, sobrehumana en todos sentidos, tan sobrehumana como esas figuras que pintó en la Sistina, que están en una escala más allá de lo que los hombres somos, pero que él lo encarnó en vida, en una vida que fue dolorosa, que fue larga, porque Miguel Ángel murió de 89 años, y que fue una vida de creación incomparable, que a los hombres nos hace pensar que hay una grandeza extraordinaria en nuestra propia condición, que se ha logrado manifestar algunas veces en algunos seres privilegiados como Miguel Ángel. Muchas gracias y hasta la próxima.